Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy con problemas técnicos. Comenzamos 14 minutos tarde, pero bueno, ya estamos por aquí, más vale tarde que nunca. Además, como es una transmisión hoy de orden internacional, pues hombre, nos cuesta más trabajo. Usted sabe, la señal hay que mandarla hasta África, de África hay que mandarla a España y luego de España hay que regresarla a África y luego de África hay que regresarla para acá de nuevo. Los horarios, y el satélite. Y con el huracán que traemos ahorita que se metió ahí por Cancún y esto, pues yo creo que a lo mejor nos altera algunas cosas. Pero bueno, como todos los miércoles, aquí están con nosotros Edmundo Vega Simón y Faustino Sánchez, los psicoanalistas Hola. de este programa. Hola, buenos días. Y hoy como invitado especialísimo a mi amigo Ramón, a quien le mando un abrazo y un saludo para él y para toda su familia por esta vía y para todos los que seguramente nos estarán viendo. Yo lancé ayer el anuncio de esta entrevista con Ramón y bueno, me llamó cantidad de gente preguntándome que si era cierto, que si estaba en Puebla, que si lo podían ver y dije, no, pues va a ser por Zoom, que son ahora las cuestiones que funcionan. Ramón acaba de publicar hace unos días un libro que está digital, que habla sobre la especialidad de la comunicación y la política, y me aproveché para ligar, hay una nota que salió publicada hace una semana de Nielsen y Bope México, que hace un sondeo sobre las horas que los mexicanos estamos dedicándole a ver el Internet, a estar conectados. Y son 94 horas a la semana las que estamos conectados los mexicanos por Internet. Y esto llevado al escenario de la comunicación política o comercial, a la venta directa, al medio por el cual nos hacemos llegar información, pues me hizo leer con mucho detenimiento el libro de Ramón, dado que hace una serie de recomendaciones muy interesantes sobre cuál debe ser el enfoque ahora en relación a la comunicación política y además en el entorno de la pandemia que estamos viviendo. Y uno de los puntos que destacas, Ramón, es el de las elecciones. ¿Cómo serán los procesos electorales durante la pandemia? ¿Se suspenderán? ¿Se verán, no sé, habrá alguna modificación en algunos países? En los Estados Unidos se decía que si la pandemia llegaba a un nivel mayor, posiblemente tendrían que suspenderse. En otras naciones se practica el voto digital, pero es un enredo, o sea, no todas las naciones, no todas las sociedades están con el mismo nivel ni de conocimiento ni de capacidad para poderse conectar con Internet. México es uno de ellos. Ahora que están dando clases por Internet, pues muchos niños están quedando sin poderse conectar, primero porque no tienen una computadora y segundo porque si la tienen no hay red donde ellos viven. Pero bueno, Ramón, gracias por aceptar esta participación tuya con nosotros en el programa. Bueno, muchísimas gracias, es un honor. Ya sabes que te admiro hace muchos años, desde que nos conocimos por Puebla, y siempre muy halagado de poder seguir teniendo tu amistad y poder colaborar contigo en cuantos proyectos se te ocurran. ¿Cómo será la comunicación política en los nuevos tiempos durante la pandemia y post-pandemia? Bueno, la comunicación ya ha cambiado. Ha habido una irrupción muy fuerte de lo virtual y en deterioro de la presencial. Fíjate que lo hablamos en el libro, ¿no? Realmente la tecnología vino a cambiarnos hace 15, 20 años y hay cosas que están muy presentes y no somos conscientes de ello. Yo me acuerdo hace como 20 años trabajando para diferentes administraciones públicas, hablábamos de las posibilidades de la del teletrabajo y de la teleformación. Y todos habíamos escuchado una vez hablar de teletrabajo, de teleformación. Sin embargo, ha sido hasta ahora, en la pandemia, que realmente se ha convertido en el pan nuestro de cada día, tanto el teletrabajo como la teleformación. Hasta un punto que nos va a pasar como con las políticas de gobierno abierto, que se vuelven manidas, me refiero. Se usan tanto que acaban agotando. Hoy en día hay una sobreoferta de teleformación a unos niveles que estamos viendo como todos los días hay 1000 congresos virtuales. Hay más congresos hoy en día
que el año pasado. Y eso es a que la tecnología facilita el acceso, reduce un montón los costes de cualquier proceso para juntarnos, como es el caso de ahora, y por lo tanto la tecnología estaba presente y ahora la estamos usando de forma intensiva. ¿Cómo ha cambiado la democracia en ese aspecto? Pues debiera cambiar a mejor, pero me temo que lo único que hemos hecho ha sido meter tecnología, pero no hemos cambiado el proceso, porque seguimos viviendo la democracia representativa. Una democracia que viene de hace muchos siglos, en el que elegimos a nuestros representantes que deciden por nosotros. Sin embargo, estamos comprobando, todos, que la tecnología nos puede ayudar a ponernos de acuerdo en cuestión de segundos. Hay aplicaciones, todas y todos tenemos, o casi todas y todos tenemos un celular, que nos permite rápidamente, con un llamado, con una acción, decir si me gusta tal cosa o no me gusta. Incluso de ponernos de acuerdo en casi todas las cuestiones que tienen que afectar a nuestro día a día. ¿Qué pasa? Y con esto termino la introducción. Que efectivamente las elecciones, como las entendemos, conlleva muchísima gente que se acerca al colegio electoral a depositar el voto. Hay países, el caso de República Dominicana o Bolivia, entre otros muchos, que han aplazado las elecciones y aunque ya no han podido aplazarlo más, y en República Dominicana, bueno, pues ya hay un nuevo presidente, ¿no? Y en Bolivia, pues va a ser dentro de unos días, el 18, si no recuerdo mal. Pero también ha habido casos como en Francia, que las elecciones municipales han tenido el mayor índice de absentismo de la historia de la política francesa, porque hay mucha gente que no se siente segura yendo a votar. ¿Cómo? Y eso es la primera parte del libro. ¿Cómo hacemos esta nueva democracia post-COVID? Bueno, hay espacios para mejora, desde el televoto, la votación electrónica, la forma de procesar el voto. Hay muchísimas herramientas que nos pueden permitir acelerar el proceso de puesta en común de decisiones. En este caso, incluso la elección de presidente o de representantes democráticos, ¿no? Oye, antes la pues, convocatoria tradicional de los políticos era el acarreo, el llevar a la gente a los mítines, el presentarse físicamente, darles a uno su refresco y su cajita con alimento para que pudieran estar ahí mientras llegaba el candidato, el discurso y todo esto, y así se medía más o menos o se generaba la popularidad. Ahora no nos podemos reunir, ahora hay restricciones, ahora no podemos estar a menos de 1.5 metros entre uno y otro, las convocatorias populares están restringidas, los cines están cerrados, los estadios, en fin. ¿Cómo va a ser la convocatoria? ¿Por redes sociales? Estamos llegando ya al momento en el que las grandes mayorías se manifestarán por redes sociales y no físicamente, Ramón. Pues la tecnología nos ayuda y por supuesto que sí, que nos va a hacer ser parte de vivir los nuevos mítines digitales. Pero no hay que olvidar, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, que al final los mítines no sirven para más ni menos que para trasladar consignas, argumentos a tus seguidores y, por otro lado, mostrar músculo. Y eso que ha pasado físicamente durante cientos de años con todo este tipo de mítines y los acarreados, en los últimos 7, 8 años lo hemos visto con los acarreados digitales. Que igual que los acarreados, muchos no saben ni qué van a votar ni qué hacen en ese meeting, van por una torta y porque les trasladan, pues hay bots que lo que hace es que contratas un montón de personas o de máquinas que te hacen un me gusta, un te sigo o un view de un evento. ¿Cómo se va a trasladar eso en las próximas elecciones si no cambia esta grave crisis humanitaria y luego económica que vamos a sufrir? Pues que la presencia de la estrategia digital va a ser mayor que hasta ahora venía, que ya era mucha. Y pasaremos de comprar 50.000, 60.000 seguidores a 500.000 de seguidores. Y empezaremos a hacer cosas como ya se vienen habiendo, de contratar a bots que cuando tú te conectas con Zoom o con Facebook Live o con Twitter o con Periscope, pues en vez de tener 50, 100 o 500 views, contrates que te pongan 50.000 views, 100.000 views o 200.000 views. Al final será más de lo mismo, más de aparentar, más de generar percepción y menos de realidad, menos de conectar con la ciudadanía, que es realmente lo importante de un meeting o de una reunión para explicar tu proyecto o tu programa, ¿no?
También se ha dado ahora la modalidad de que ya no hay boletines. Antes los políticos mandaban boletines, mandaban comunicados, hacían declaraciones, entrevistas. Ahora les ha dado por hacer videos cortos, hacer cápsulas y subirlas a las redes. ¿Esto lo ves positivo? Bueno, lo que venimos viendo desde los últimos años es que un video conecta mucho más con la gente que una fotografía. Y una fotografía conecta mucho más con la gente que un texto. Por lo tanto, como se trata de conectar y de llegar a la ciudadanía, el video siempre va a ser mucho más fácil o el medio más cómodo para llegar a la ciudadanía que un texto, un boletín. Luego, en esa misma línea, hemos pasado de esos boletines a los medios de comunicación tradicionales a que ahora los políticos generan su posicionamiento político en Twitter. Usan Facebook para también amplificar y para llegar a todas y todos, pero el posicionamiento político se hace vía Twitter. Yo me acuerdo hace 3, 4 años, 4 o 5 años, que debatíamos si Twitter iba a desaparecer o no. Yo llevo diciendo desde hace 8 o 10 años que Twitter es el espacio deliberativo político por excelencia. Eso no quita de que no en Twitter no está todo el mundo y que, aunque es el espacio deliberativo político por excelencia, no es imparcial. O están los que te siguen o están los que te odian. Pero en un meeting físico tradicional es lo mismo. Los que van son los que te siguen, independientemente de lo que ha creado, o algunos pocos que van a reventarte tu evento, ¿no? Por lo tanto, al final sigue siendo lo mismo, pero en un espacio digital. Esto hace a los políticos más actores que políticos. Bueno, pues la política para mí es el arte de llegar a acuerdos y buscar beneficios para la mayoría de las personas. Para eso es importante que todas y todos nos pongamos de acuerdo y que busquemos la solución que busque el mayor beneficio. Antes lo hacíamos con las personas, aquellos políticos que de verdad se preocupan por las personas y representan sus intereses, y ahora pues lamentablemente tendremos que hacerlo más con herramientas y con diferentes estrategias digitales y menos con la parte física. Ojo, que yo creo que esto de la pandemia y de la distancia física va a pasar, aunque un poquito más largo en el tiempo, a la crisis que ya viviste, más concretamente los mexicanos, con la gripe aviar, ¿no? En el que, en este caso, se ha extendido en el tiempo y ha sido a nivel mundial, mientras que la gripe aviar, bueno, pues afectó mucho a algunos países, pero no a todo a nivel global, ¿no? Yo no creo que dentro de 2 años estemos hablando. Algunas de estas cosas que estamos viviendo hoy se quedarán instauradas en nuestro día a día, pero gran parte de ellas irán poco a poco desapareciendo en la medida en que la vacuna se generalice y tengamos inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, es un hecho de que esta es una enfermedad que influye notablemente en el comportamiento de la sociedad y, por lo tanto, del escenario en donde se hace la política. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Comentarios, señores psicoanalistas. Pues hay una cuestión aquí en todo esto que se está comentando. Saludos, Ramón, gusto en conocerte. Igualmente, Edmundo. Que es la diferencia que hay entre lo presencial y lo digital, el contacto que se pueda tener y cómo se toma el pulso de la política, esto que se decía de los seguidores. Actualmente se están tomando muchas estadísticas a través de seguidores, likes, de los medios digitales. Pero sin duda ha ocurrido también otro cambio que no existía en las prácticas políticas, al menos las que conozco en un buen tiempo, que es que ya se puede contestar, que ya la comunicación no solamente va del emisor que emite y el que hacia quien lo recibe. Por ejemplo, lo vimos con la televisión, lo vimos con las prácticas políticas, los comunicadores instituidos. Ahora hay réplica, ahora hay contestación, hay interlocución, y eso me parece que ha agilizado la práctica de la democracia, porque, digamos, alguien dice algo e inmediatamente te contestan, a favor, en contra o preguntando.
Entonces, eso ha favorecido mucho el diálogo, aunque en cierto modo muchas prácticas políticas siguen siendo anquilosadas, siguen siendo viejas, pero creo que poco a poco se va a ir abriendo el espectro hacia una interlocución. Me parece que eso ha sido una ganancia con esta digitalización de la comunicación política. Bueno, ese es mi comentario. Aunque debo decir a propósito de esto, Mundo, que los mayores, los de más de 60, 66, 69, 70 años, les cuesta mucho trabajo el entender y el enlazarse con esta cuestión de interactuar con el otro a través de las redes. Quizá los jóvenes, y ahí vale la pena, Ramón, ¿qué tanto van a decidir ahora los jóvenes por encima de las clases de personas con otros hábitos, con otras costumbres? El mundo se está moviendo en función totalmente de lo digital y hay quien no acaba de aprender a encender una computadora. Sí, sin lugar a dudas, hablamos de que la tecnología es cuestión de jóvenes, pero ojo, el mayor pasatiempo de los adultos mayores, de gente de 65 en adelante, es el Facebook. Mi mamá, por ejemplo, usa Facebook diariamente y usa WhatsApp. A ver, mándame el nombre de tu mamá para que la busque en Facebook para poderla seguir. Sí. Y además, por ejemplo, fíjate, ayer, por ejemplo, nos escribía a mi mujer y a mí, nos decía, oye, que quiero compartir esta receta, no esta tarta, este tiramisú que he hecho. Ella es una gran amplificadora y consumidora, pero no genera, porque no es capaz de subir con Facebook una foto de la tarta o del tiramisú que hizo, pero sí que está todo el día compartiendo recetas que busca en Facebook, en su red que tiene, ella ve recetas y las va compartiendo, lo mismo en WhatsApp, o incluso me dice, oye, que he visto en Facebook, por ejemplo, ayer, y esto es sorprendente, me quedó impresionado porque no es un tema de conversación entre mi madre y yo, me escribió un WhatsApp diciéndome, el día 14 y 15 de octubre son los 2 días de rebajas de Amazon. Ella no tiene muy claro qué es Amazon, pero sí sabe que es un sitio donde la gente compra. Y como efectivamente 14 y 15 o 13 y 14 es el Prime Day, que son precios mucho más económicos, pues en medio de una conversación me dice que mañana, que la semana que viene hay 2 días de rebaja, como avisándome de las rebajas que antes eran las de la tienda, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos todos inmersos en este mundo digital. Y son los mayores los que están consumiendo más que nadie Facebook y WhatsApp. Ahora bien, con esas limitaciones que tú decías, mi mamá no va a ser capaz ni de votar, a no ser que se lo asesore y se la acompañe, ni va a ser capaz, a lo mejor, porque sí que escribe sus mensajes en Facebook, y escribe, pues qué hijo más guapo tengo, y no sé qué, ella sí genera comentarios en los posts de otras personas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera está interactuando. ¿No va a tener la capacidad de hacer un vídeo de TikTok o hacer algún tipo de mensaje viral que llega a todas y todos? Por supuesto que no. No va a ser capaz, o no lo es ahora mismo, de si no está contenta con la gestión municipal o del Estado o del país, expresar su queja y hacer que muchos se enteren de ella. Muy probablemente no. Pero cuidado con los adultos mayores, porque sí que consumen y mucho Facebook y WhatsApp. Y ya sabéis que el WhatsApp es esa herramienta que vemos justo antes de acostarnos y que nada más que levantarnos por la mañana encendemos a mirar. Por lo tanto, serán esos políticos que sean capaces de entender esta nueva realidad y usar WhatsApp o Telegram o ambos, que es lo ideal, como una extensión de sí mismos, los que llegarán a más personas. Hoy en día estamos haciendo un montón de herramientas con chatbots, con asistentes virtuales, que incluso le permiten a los políticos y a las instituciones públicas no necesariamente estar conectados 24 horas, pero sí atender 24 horas a sus conciudadanos o a sus electores. Sí, fíjate que antes había que esperar a las noticias de la mañana, el programa matutino de las 6, las 7 de la mañana, a comprar los periódicos para ver qué es lo que había pasado un día antes. Hoy día nos enteramos en el momento, primero, y segundo, tenemos la posibilidad de reaccionar inmediatamente y de modificar la información que va a salir en el periódico, porque el periódico
de alguna manera te está contando historias, ya no te está dando noticias. Sin lugar a dudas. Es más, yo siempre lo cuento. ¿Cuántas veces no nos sentamos a ver el noticiero o el de la mañana o el del mediodía y resulta que todas las noticias que están dando, quizás sí, esta ya la he visto en Twitter y además esta no es exactamente como dice el medio porque había no sé qué, y como es una noticia impactante, hay enésimos puntos de vista que estamos viendo en redes, ¿no? Así es. Don Faustino. No, pues hola Ramón. Hola, también Faustino, igualmente gusto en saludarte y conocerte. Mucha información que tienes. Buenos diagnósticos para la gente como nosotros que ya tenemos la mitad de los 60. Eso iba a decir unos 40 iba a decir, ¿no? Pero me equivoqué. Oye, pero fíjate que esto parece de ciencia ficción, ¿eh? Ya estamos encapsulados en otra realidad virtual, y ahora con la pandemia creo que es mayor esta forma de vivir, ¿no? Me da la impresión que estamos en un proceso de transformación en donde está desapareciendo el Homo sapiens sapiens para convertirse en el Homo o en el Homus cyberneticus, ¿no? El Homo videns ya pasó de moda también. Claro, ¿no? Entonces, es interesante porque es igual que la vida. Ahorita que estabas hablando de todo esto de las personas como tu mamá, cómo se mete a Facebook, pensaba que a veces también en Facebook te van encuadrando de acuerdo a tus preferencias, ¿no? Pero si tú das un paso más en indagar algo de Facebook, a ratito Facebook ya te está mandando también información de la que tú quieres, ¿no? Y es como en la vida, vas ampliando tus horizontes, te vas moviendo, vas explorando, y en la medida que se explora, en esa medida también te van dando lo que tú vas queriendo, ¿no? Y a mí eso me parece interesante, aunque sí lo presencial es una transformación. Es decir, algo va a pasar con nuestro cuerpo en la medida que ya no tengamos tantas reuniones presenciales, ¿no? Oye, déjame meter ahí, estábamos en ese toque. Sí, déjame meter ahí el tema de los algoritmos. Vamos a controlar, o ya estamos controlando, o nos están controlando nuestros hábitos, en el comportamiento, en nuestras preferencias por los algoritmos. Yo busqué ayer unos guantes de estos de cobre para las personas que padecen artritis, las busqué por Google y automáticamente me aparecieron de Amazon, me aparecieron de Mercado Libre, me aparecieron de Walmart, etcétera. Y hoy que abro mi Facebook, lo único que veo son anuncios de guantes de cobre. O sea, es impresionante. Algo pasará también en el escenario de la política, Ramón. Bueno, yo recomendaría, hablando de todo esto, ver el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, ¿no? Buenísimo. Que recoge perfectamente todo esto que estamos hablando. Lo terrible no es esto, porque esto ya somos conscientes de hace 2-3 años, me refiero. Hace 2-3 años que todas y todos nos damos cuenta que buscamos en el navegador, como bien dice, de guantes o de vacaciones y te llega un montón de mensajes de vacaciones. Lo terrible es que yo hablo contigo ahora en esta videoconferencia o con mi mujer por teléfono y le digo que a ver si nos vamos de vacaciones y automáticamente yo recibo un montón de ofertas de vacaciones. Es más, si yo le digo hay que ver Alicante, lo bonito que está, me llegan ofertas de Alicante. ¿Es en serio? Ya no hace falta buscar. Es decir, hoy en día como, a ver, esto no es algo nuevo. Estos dispositivos que van con nosotros 24 horas y que son nuestra extensión, tienen un teléfono, tienen un micrófono, tienen una cámara que no necesariamente tenemos que activar nosotros para que recopilen datos. Es más, en el 99% de los casos tenemos aplicaciones que no necesariamente tendrían que tener acceso a nuestro micrófono o a nuestra cámara, y cuando instalamos y le damos siguiente, les damos permiso y autorizamos a que graben y nos vean. Y como le damos al siguiente, y además las letras son tan pequeñitas, no somos conscientes que nos están grabando. Nos están constantemente grabando. Es más, a mí me pasó no hace mucho con una Alexa, ¿no? Que es como el Siri o como el Google Home, ¿no? Que le digo algo a un amigo que llegó a casa y la máquina empezó a hablar con nosotros e interactuar con nosotros.
a unos niveles que realmente dices, es que están escuchando 24 horas. Y si tú le dices, Alexa, ¿me estás espiando? Y te dice, te suelta una retahíla de que no sé cuánto, que es imposible, que yo lo guarda todo. Bueno, de hecho, acabo de decirlo y me ha escuchado, estoy 3/4 de distancia de Alexa y está soltando un discurso a Alexa diciendo que no me está espiando. Fijaros la capacidad de escucha que tiene, ¿no? Bueno, yo en la porquería esta que se llama iPhone, que ya viene el nuevo, le desactivé el Siri. Claro, estás escuchando 24 horas todo el tiempo. Si no lo apagas, estás viendo algo y lo dejas sobre la mesa y no lo apagaste y dices algo y el Siri te empieza a buscar inmediatamente las cosas que estás diciendo. Esas son las que somos conscientes. ¿Cuántas otras cosas no le están mandando Siri a todas las empresas y está generando esa big data gigante para que diferentes personas en diferentes partes del planeta tengan algoritmos y busquen patrones de conducta? Y por la política pues pasa igual, es decir, hoy en día tenemos la capacidad y la usamos para hacer llegar nuestro mensaje a cada uno de nuestros lectores sobre lo que quiere escuchar el lector y no lo que quiere decir el político. Es algo que hacemos constantemente en elecciones. A ver, porque además, la frase benditas redes sociales, ¿te deja eso? Bueno, eso es parte, ¿no? Yo creo que cuando el presidente Andrés Manuel dice lo de benditas redes sociales, lo hace como más bien como un mensaje de que él que es gran parte de su storytelling, ¿no? Es la lucha contra el establishment, es el empoderamiento del pueblo para que tenga una persona del pueblo que lo lleva a presidente y que las redes sociales son esa herramienta que ciertamente son así, que evitan intermediarios, que evitan a los grandes grupos empresariales, que evita a los grandes periodistas y medios de comunicación, y por lo tanto las redes sociales pueden ser benditas. El problema es que las redes son la herramienta que nos deben ayudar a conectar o a hacer llegar nuestro mensaje, pero sobre todo a escuchar. Y no sé si están siendo suficientemente benditas y están siendo suficientemente escuchadas por parte de los políticos, tanto en México como en el resto del planeta. Qué bárbaro. O sea, esto a los mexicanos, ¿dónde nos deja nuestra idiosincrasia, el chuisme, el rumor? Esto de que si fueron 150,000 de Frena, fueron 28,000 porque lo sacó WhatsApp. Antes lo tenía que decir Sabludovsky, o en Puebla tenías que escucharlo en el noticiario de fulano de tal. Cuando las redes sociales rebasan la capacidad de llevar información a los ciudadanos por encima de los medios habituales, ¿a qué estamos llegando? ¿Cuál es el siguiente paso? Que eso es algo que me dejó la inquietud cuando leí tu libro bueno, primero de darme cuenta que no sé nada de lo que está pasando y que estoy en un medio de comunicación y que he hecho periodismo desde 1974. Los periodistas ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias digitales, y los políticos y los sacerdotes y los charlatanes y el que tú quieras. O sea, es una revolución, Ramón. Sin lugar a dudas. Y además no es una revolución. Es la revolución que más rápidamente ha tenido mayor impacto en nuestra vida. No ha habido ninguna otra revolución en la historia de la humanidad que haya tenido tanto impacto y en tan corto plazo de tiempo como concretamente la de Internet principalmente, ¿no? Porque todo lo hacemos hoy en día vía Internet y vemos cómo estamos viviendo la irrupción ahora del 5G y de la Internet de las cosas a unos niveles que, bueno, no hace falta. La próxima no va a ser que la nevera nos avise cuando estamos en el súper de las cosas que nos hacen falta, sino que la nevera automáticamente se va a rellenar sola. Todavía nos falta el mensajero. Todavía nos falta el mensajero para que meta las cosas en la nevera. Pero ya hay una que lo hace, ya está a la venta en las tiendas estas de grandes superficies en México. Ya hay una, para el que no sepa, nevera en España es el refrigerador de nosotros. El refrigerador. El refrigerador inteligente. No, sí, existen. Lo que te digo es que ya falta que se llenen solo. Sí. Que le lleguen los productos. Te manda la señal a la tienda donde compras. Te lo cargan a la tarjeta de crédito con la que diste de alta la compra. Y te llega el servicio por Amazon o por el servicio que hayas contratado y te olvidas de andar preguntando. Tú métete ahorita a Amazon y dile, quiero crema Dove para piel reseca. Me pasó. Y te salen los precios y todo. Pides 1, 2 o 3. Si compras 3 es más barato que una.
el envío, pues evidentemente le justifica que compres 3. Y te dice, cada mes, cada 20 días, cada 45 días, ¿cada cuánto tiempo quieres comprar lo mismo? Cautivo. Sí, claro. Ahora, volviendo a el escenario político. En el pasado los candidatos buscaban a un asesor de imagen, alguien que les enseñara a hablar en público, a presentarse en los escenarios, hasta un psicólogo o un psicoanalista que los orientara en la fuerza del mensaje. Yo creo que cada uno de ustedes lo ha experimentado por ahí. Los futbolistas hacían lo mismo, pero hoy día el nombre más importante de una campaña es el asesor, el consultor que le llaman en comunicación política. Ese hombre es clave, ese hombre o esa mujer, porque también hay mujeres en esto, son claves en la estrategia para ganar o perder una campaña política, Ramón. Bueno, un consultor es alguien que usa su profesión para eso, para ayudar al candidato a obtener su resultado. En este caso eso, bien ganar una elección o bien mantenerse en ella. Y luego hay consultores que trabajamos también en comunicación de gobierno y lo que hacemos es ayudar a los gobernantes a conectar mejor con la ciudadanía. Y sí, para eso hay algo básico, ¿no? Y es la investigación. Nosotros tenemos una serie de herramientas para, como consultores, elaborar las mejores estrategias y proporcionárselas a nuestro cliente. Puede ser un candidato o puede ser un gobernante. Y en esa investigación, pues hoy en día, sin lugar a dudas, aparte de la tradicional, que son encuestas o grupos focales, está la digital. Tener un mapa digital de actores, un humor social digital de cómo está la esfera, identificar una posible crisis para apaciguarla o incluso en el caso que sea a tu favor subirte a ella, son el día a día del trabajo de cualquier consultor en comunicación política. Y es parte de lo que nos ocupa esta vida en la que estamos todo el día viajando por todo Iberoamérica, ¿no? Sí. Edmundo, ¿querías decir algo? Pues simplemente coincidir en esta opinión de que se trata de una revolución en cuanto a los modos que tenemos de interactuar los seres humanos. Efectivamente, como decía Faustino también hace un momento, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con esta presencia física que ahora, por efectos de la pandemia, hemos tenido que tomar distancia? Y entonces ha cobrado mayor peso la palabra. Se ha convertido, se ha destacado, se ha subrayado el juego de las palabras, los efectos que producen las palabras, y lo vemos, por ejemplo, un fenómeno que quiero mencionar es lo de las fake news. Producen efecto, la gente lo cree, simplemente porque viene en Twitter, viene en Facebook, está en las redes. Y entonces ha hecho, por ejemplo, aquí en México, el hecho de que mucha gente crea o no crea en que hay un virus, en que hay una pandemia, en que esto es un peligro o no lo es, o es un invento. Lo mismo creo que puede pasar en la política. Vemos el impacto que tiene, por ejemplo, Trump, tuitea, ya no hay ruedas de prensa, él tuitea, él se comunica con el electorado o con la gente que gobierna a través del Twitter, ¿sí? Y eso genera efectos en la población. Entonces me parece que es por ahí por donde se puede leer esta revolución. Es una revolución de los medios, pero donde la palabra ha venido a destacarse, incluso más que la imagen, lo que pasaba con los periódicos cuando empezaron a imprimir fotografías, lo que pasó con la televisión, lo que pasaba con el cine, ahora lo está sustituyendo todo este universo digital, y son las palabras, los discursos los que están provocando esos efectos, y tanto positivos como negativos. Me parece que es ahí donde veo la revolución que ha representado el uso de estas redes sociales, de esta digitalización. Sin lugar a dudas, yo creo que, como bien decía Edmundo, estamos viendo una revolución en la que nos afecta en nuestro día a día. Y
debemos ser conscientes. Y las fake news principalmente son temas políticos más que empresariales. Se basan también en la capacidad del cerebro humano, ¿no? Que además, entre otras muchas cosas, pues tiene una serie de características que son fáciles o son propicias para las fake news. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil distribuir un fake news 6-1 sobre una noticia real. 6-1 es más fácil enviar una noticia falsa y que la gente se la crea que una positiva. El cerebro está hecho de tal manera que por no consumir glucosa, es capaz de quedarse en construir el relato completo y lo construyen en torno a la experiencia, a lo que uno quiere creer. Entonces muchas veces decimos, no, yo sí lo sé porque un amigo de mi confianza lo sabe o lo ha hecho. No sé, leyendas urbanas en España, me acuerdo una de Ricky Martin con un perro y una chica y tal, que no fue real, por supuesto, y está hablando hace 30 años, ¿no? Pero todo el mundo tenía un amigo que tenía el vídeo, con ese vídeo de contenido sexual, creo que era de un perro, un Ricky Martin, no sé qué, y hay un tema sexual por medio, y todo el mundo tenía un amigo que tenía ese vídeo, pero nadie tenía ese vídeo. Pues aquí pasa igual. En esto de las fake news es que, ya vamos a un tema más interesante, que es el tema de la caja de resonancia digital, muy asociado a estos fake news. Antes no sé si decía Edmundo o el doctor Faustino decía de que en el Facebook le sale información relacionada con lo que ha buscado. Ajá. Eso es parte de los algoritmos que tienen las redes sociales, especialmente plataformas como Facebook, en el que solo nos muestra en nuestro timeline aquellas informaciones que coinciden con nuestros hábitos, con nuestros gustos, con nuestra ideología, con nuestros planteamientos. De tal forma que la sociedad día tras día se va polarizando y cada día más. Porque cuando yo accedo a mi Facebook, pongámonos, por ejemplo, en el ejemplo de matrimonio homosexual. Si yo estoy a favor del matrimonio homosexual, todo lo que aparece en mi timeline va a ser gente que opine a favor del matrimonio homosexual. Si yo estuviera en contra del matrimonio homosexual, todos opinaremos en contra. Y entonces yo digo siempre, pero ¿cómo que los gobernantes no se dan cuenta? Si todo el mundo, y entonces en ese momento digo yo, si todo el mundo está a favor del matrimonio homosexual, y si estoy en el otro lado digo, pero estos gobernantes están locos, si todo el mundo está en contra del matrimonio homosexual. Y eso es parte de la nueva realidad, de la caja de resonancia digital, que no solo ocurre porque Facebook lo fomenta, porque le interesa, o Twitter, para tener más tiempo enganchado, más publicidad, sino que además, y aquí viene la otra parte todavía más perversa, como tenemos eso que en la cabeza que se llama cerebro, aunque algunas personas y algunos gobiernos, algunos gobernantes no lo tengan tan claro, no lo tenga yo tan claro, lo que hacemos es buscar en Internet aquellas informaciones que refuercen nuestro planteamiento y creencias. De tal forma que, fíjense, si yo soy negacionista del COVID y digo que esto es un invento del gobierno para tenernos en casa, o como hay otro movimiento que dice que esto es para meternos un chip 5G, que no sé, nunca me ha quedado muy claro eso, pero si yo soy un loco que opina que esto del COVID es mentira, que no está muriendo nadie y que además para meter un chip 5G en la vacuna, todo lo que yo busque en Internet va a ser ese tipo de información. Y entonces le mandaré a Jesús, mira, pero si es que estás equivocado, mira cómo es lo del 5G, y le mandaré un montón de videos, todos fakes, y un montón de notas de pseudomedios y de pseudocientíficos que darán refuerzo a mi planteamiento de que todo esto es para meter un chip 5G en el cuerpo. Esta sería la parte de la posverdad. Es parte de la posverdad y además se asocia con el título del programa de los periodistas. Yo me acuerdo hace 3-4 años una de las grandes preguntas que me hacían en cualquier curso o charla era si iba a desaparecer la profesión de los periodistas. En aquel momento decía que no solo no era no solo no iba a ocurrir, sino que sigo insistiendo y cada día más, cuando hablamos de la fake news y cómo vencer la fake news, de que ahora más que nunca es vital la profesión y la existencia de periodistas, de personas que dedican su tiempo profesional a investigar y a encontrar la verdad e intentar frenar esto que son las fake news. Por lo tanto, los periodistas hay que protegerlos, hay que defenderlos y hay que invitarlos a que sigan muchos años más y mientras más mejor. Será parte de una sociedad más sana y creo que más democrática. Ramón, una pregunta. Con esto que estás desplegando y desarrollando, como lo estamos hablando ahorita, ¿habrá un momento en que la tecnología cibernética nos unifique?
Porque la teoría general de los sistemas parece que enfocaba todo un proceso a que todos en algún momento pudiéramos tener un lenguaje universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se está viendo con todas estas cuestiones que hemos mencionado ahorita, pareciera como si en algún momento la tecnología nos llevara a ser unificados universalmente, como que entrar en una matrix en donde nadie está fuera de esa, todos vamos a comportarnos igual. Y se me ocurría por una novela que a mí se me hace un profeta, en el sentido de lo que visualizaba del futuro, Philip Dick, que se llama Simulacra, ¿no? Y en la que todos, de hecho ya estamos, ¿no? Pero ya no es necesario preguntarle a nadie más que al servidor de qué nos está pasando y él nos va a responder qué tenemos que hacer. En la novela esta de Simulacra, quien no responde, o sea, quien no se dirigía a su servidor, se empezaba a ver como un subversivo, ¿no? Porque podía estarle preguntando a un despistado psicoanalista que quedó ahí rezagado de la época, y entonces se le veía como un subversivo, porque no estaba dentro de esta red, ¿no? Pregunto, ¿verdaderamente se llegará a una unificación? La tecnología nos llevará a una matrix unificada. Pues en la forma de comunicarnos sí, en el mensaje no. Es decir, cada día hay más herramientas para generar un mensaje a cada persona. Y lo que está más que demostrado y estudiado es que a cada una de nosotras nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. A cada una de nosotras nos gusta sentirnos únicas. Por lo tanto, las personas queremos ser únicas y queremos, por lo tanto, que nos hablen de forma única. Si el mensaje es genérico, hola ciudadanos del mundo, o hola personas, tengo esta propuesta para ti, seguramente no nos llamará tanto la atención como que llegue una propuesta hecha exclusivamente a mí. Y de hecho, todos los procesos, todos los algoritmos, todo lo que tiene que ver con el data mining o el big data o el thick data, trata de generar un arquetipo de cada uno y que lleguemos a un arquetipo por persona para mandarle el mensaje a cada persona que más impacte y que más haga sentir a esa persona única. Por lo tanto, la respuesta sería, en procesos de comunicación, sí, cada día es más fácil unificar la forma de comunicar. Ahora bien, vamos cada vez a tener más tipos de mensajes, más matizados, más caracterizados cada mensaje. Ramón, en esto, ¿qué papel juegan en este momento bajo tu óptica? Y tú conoces bien México y conociste muy bien el sistema político mexicano. ¿Qué papel juegan las mañaneras de López Obrador? Que son a la vieja usanza, que es el discurso del político que no habla inglés, del político que te habla de la historia, pero que todos los días te marca agenda y a la derecha pone a los que están con él y a la izquierda a los que son sus enemigos. ¿Qué papel juegan en este escenario? Bueno, yo creo, la pregunta tiene das la pregunta y da la respuesta. Andrés Manuel, que es un político muy hábil y que desde luego ha demostrado su capacidad, lo que hace constantemente es generar agenda. Es decir, con esa mañanera lo que hace es intentar que él lleve el control de lo que se va a comunicar cada día. Y aunque parezca esperpéntico, al final, y siendo consciente él de las benditas redes sociales, sabe que los temas del día inicialmente los va a generar él. Puede haber otros temas, pero el tema principal lo va a generar él. Y si hay un escándalo muy grande, ya inventa alguna como que los españoles tienen que pedirle perdón a los mexicanos. Entonces, él es muy conocedor de la realidad de los mexicanos y de la existencia de esas redes que amplifican, incluso que muchas veces muestran la atención en aquellas cosas más banales y que no centran la atención en lo importante. Y es pues la vida humana, el que no me alcanza. Todas las encuestas de México hay un alto porcentaje de personas que responden no me alcanza. Y otro gran alto porcentaje que es temo por mi vida día a día o la de mi familia. Sin embargo, constantemente nos quedamos en lo anecdótico, en las mañaneras,
las ocurrencias del presidente. Yo realmente creo que es muy bueno comunicando y sinceramente me voy a mojar un poco, creo que no es tan bueno gobernando. Hace algún tiempo en alguna columna alguien escribió, no sé si fue Patterson o alguno de estos periodistas que sí piensan que para parar a López Obrador se necesitaba de otro López Obrador. Hace 2 semanas salió de nuevo al escenario público Ricardo Anaya, un candidato que tuviste de alguna manera en vivo en su actuación en la campaña pasada. Este será el tipo de gente que es necesario para contrarrestar el impacto de la agenda que marca López Obrador. Es muy complicado, Jesús, porque no he visto exactamente cómo ha aparecido Ricardo Está Anaya. haciendo videos de 4 minutos con temas muy puntuales en donde intenta descalificar a López Obrador en sus dichos. Supongo que está intentando sí o sí entrar en la agenda informativa justamente en eso de ser tema de conversación y está buscando confrontar con el presidente para que el presidente se vire hacia él y le hable, ¿no? Y en ese momento lo vuelva a subir a la agenda informativa. Pero sí que es cierto que con un personaje como Andrés Manuel, personaje en el sentido de admiración y no de falta de respeto ni mucho menos, es muy difícil. Bueno, lo vimos en el debate presidencial, ¿no? Es decir, tenía Ricardo Anaya era sin lugar a dudas, no tengo ningún tipo de duda, el candidato más preparado en oratoria, el que mejor manejaba los tiempos, la exposición, todo, pero sin embargo todos los días acabábamos hablando del presidente Andrés Manuel o del Bronco, que también, me acuerdo perfectamente, no sé si fue el primer o segundo debate, decía hay que cortarle las manos o mocharle la mano al que roba. Y al final el debate no es si Ricardo Anaya era un gran estadista y un tipo que domina el inglés y un tipo con una capacidad intelectual, incluso de gestión buena, sino que hay que mocharle la mano al que robe como se hace en mi pueblo. Y lo mismo con los desperpentos Ricky y Ricardín, ¿no? Como era Ricky y Riquín o algo así. Ricky y Ricardín. Entonces, bueno, lo cruel o lo terrible es que los mexicanos se contenten con eso. Mira, yo en el 2018 estuve trabajando en México y ahora que han pasado casi 3 años, 2 años y poco, yo sigo manteniendo que el peor candidato era el mejor presidente de México. Para mí, el peor candidato era Mitt, pero creo que hubiera sido el mejor presidente para México. Independientemente del partido político. Me refiero como persona, como figura, creo que Mitt era un muy buen presidente para México, pero era un muy mal candidato. Y hoy en día, pues yo creo que los mexicanos depositaron demasiada confianza en Andrés Manuel porque había mucho sentimiento. Yo escribí un post, de hecho, unos días después de la elección del 2018, hablando de eso, ¿no? De que había primado, como casi siempre prima, el revanchismo. Estos políticos de todas las tradicionales me la van a hacer pagar y el único que representa un modelo distinto al político tradicional era Andrés Manuel. Aunque creo que lleva unos cuantos años en política, incluso que militó alguna vez en un partido que se llama el PRI o algo así, ¿verdad? En México. Claro, pero sin embargo era el antipolítica, ¿no? 86, cuando el fraude de Salinas, él estaba en el PRI, así es. Este es uno de los puntos que toca Ricardo Anaya. ¿Dónde estuviste? Le dijo en el tema de la democracia en el 86, cuando ganó Carlos Salinas y hubo un fraude, y tú estabas en el PRI. O sea, y ahí empieza a desencadenar una serie de reflexiones, Ricardo Anaya. En esto, en lo que estás diciendo de el sistema político mexicano, la fuerza que trae el observador, la oposición, decía Toño Sola en una entrevista que nos concedió hace cosa de un mes, que en México lo que faltaba era una oposición que fuera opción. Los partidos que están en contra no son opción para gobernar. Bueno, yo estoy escuchando en esta última semana la posibilidad de que vayan PRI, PAN y PRD juntos. Sí, una cosa inaudita. Que sería la confirmación de esto, ¿no? De un frente anti-Andrés Manuel. El PRIAN que le llamaban antes. Claro, y sería la ratificación de las posturas y planteamientos de Andrés Manuel. Es muy, muy, muy preocupante
Y sí, al fin y al cabo lo que hace falta es una tercera vía. Y hay personas, yo admiro mucho México por muchos motivos. Primero porque he vivido en ese país como 6 años, y segundo porque conmigo ha demostrado lo mismo que se viene escuchando la historia de la humanidad, de la historia moderna, y es que si hay un pueblo que sea solidario y acogedor, ese pueblo es México. Y no lo digo, creo que Jesús me conoce hace unos cuantos años, lo digo porque de verdad lo creo, si no diría que México es un país que no merece la pena, pero sí es verdad que a Solidaria no hay nadie que le gane a los mexicanos. Y yo creo que ya se merecen acabar con la vieja política. Hace falta una nueva forma de hacer política, hace falta una nueva etapa o estirpe de gobernantes que cambien la vieja política. Porque yo creo, sinceramente, que no hubo una renovación política en estos últimos años. Lo que hubo fue un trasvase de siglas y de personas que, bueno, no voy a inventar, no voy a decir ninguna barbaridad cuando diga que Morena hay, que es el Partido Nuevo, la Esperanza de México, ¿verdad? Hay políticos que vienen de PRD, PRI, PAN, MC, de todos los partidos políticos, ¿no? Muy pocas personas nuevas. Y necesitamos personas nuevas. El juicio o la consulta para hacerle juicio a los expresidentes, ¿dónde la colocas en esta estrategia? ¿Sigue con lo mismo López Obrador de la venganza de los que fueron sus enemigos? ¿Esto le va a dar resultados positivos? El reto que tiene es ganar las elecciones el año próximo, la mitad de su mandato, y no perder el control en la Cámara de Diputados. Y máxime que ahora ya se permitirá la reelección entre los diputados. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues yo creo que tú acabas de hacer de nuevo, por eso te admiro tanto, una pregunta de respuesta. Me refiero, efectivamente, es una ocurrencia que busca alejarle los temas realmente importantes de la ciudadanía y recuperar el sentimiento de revanchismo del mexicano y la mexicana. Es decir, volver a poner a los políticos tradicionales como los enemigos y que el pueblo se revuelva contra ese enemigo. Cuando realmente lo terrible es la crisis sanitaria y la económica que conlleva esta sanitaria, y que va a hacer que muchos y muchas mexicanos y mexicanas realmente, si lo pasaban mal, ahora lo van a pasar mucho peor. Yo desde el primer día que comenzó esta crisis sanitaria a nivel internacional, no en China, sino posteriormente, digamos, finales de febrero o primero de marzo, siempre he estado mirando de reojo porque tengo muchos amigos y amigas en México y realmente estoy aterrorizado, viviendo además lo mal que lo estamos haciendo en mi país, me refiero, porque muchas veces eso nos pasa mucho a los españoles, ¿no? Nos gusta ir dando consejos y clases al resto de países y no nos vemos nosotros mismos. Y ejemplos muchísimos. Yo, por ejemplo, siempre cuento que a mí me parecía indignante que los españoles quisiéramos juzgar a Pinochet cuando todavía teníamos jueces franquistas ejerciendo en mi país, ¿no? Eso me parecía terrible y es parte de la realidad que vivimos también en mi país, ¿no? Así que vamos dando clases de moralidad al resto de países, ¿no? Realmente en España se está haciendo bastante regular, tan así, bueno, que Madrid es la capital europea de los contagios y todavía nadie es capaz de explicar por qué realmente está habiendo tantos contagiados y tantas muertes en España y concretamente en Madrid, que es la capital europea de la mala gestión de la crisis sanitaria. Y con México, pues realmente yo estoy muy, muy asustado por la realidad que conozco de México, ¿no? Yo todos los días le pregunto a mis amigos, en el caso de Jesús, alguna vez te habré preguntado, ¿cómo vais? ¿Cómo estáis? ¿Si estáis saliendo? ¿No estáis saliendo? Incluso desde el principio, desde marzo, le decía a la gente, y abril, le decía a mis amigos y amigas mexicanos, ojo, que esto es mucho más grave de lo que están contando. Ojo, que hay políticos insensatos que están diciendo que esto es una gripe y hay que solo basarse en 3 grandes presidentes, bueno, 3 famosos presidentes, que no grandes, Boris Johnson, Bolsonaro y Trump, que dijeron que esto era una gripecita y que no tenía importancia, y los 3, bueno, 2, Bolsonaro y Johnson, se han contagiado de COVID, y yo no sé si Trump se ha contagiado o se lo ha inventado, porque la verdad que un tipo obeso con 75 años que le haya dado solo 2 días y haya salido también, me hace mucho que pensar en plenas elecciones, ¿no? Si es un tema de... Hay 23 personas en la Casa Blanca contagiadas en la última semana. Bueno, pero lo que no sé si es cierto o no, me refiero. ¿Les han contagiado algunos? Seguro. Es una gran duda. ¿Realmente estará enfermo? Porque si no, pues al rato se presentará como el superhombre que venció al COVID en 2 días.
Por eso yo me quedo mucho que hay mucho de marketing político. Las electorales que están a la baja quizá puedan subir. Hay mucho de marketing político en Trump. Y eso me temo que ha pasado en esta crisis del coronavirus de Trump, ¿no? Por eso digo, dos irresponsables como Bolsonaro y como Johnson. Ojo que Johnson estuvo a punto de palmarla, ¿verdad? Claro, también había dicho que no. Y fue el país de Europa que más a la ligera se tomó esta crisis, y él estaba en el tema de la inmunización de la ciudadanía por el contagio, y luego tuvo que cambiar completamente su estrategia, ¿no? Faustino, ¿querías decir algo? Ya se me olvidó. En relación a lo que decía Ramón de los mexicanos, yo creo que es algo paradójico, ¿no? Porque si bien es cierto que pueden manifestar solidaridad, su solidaridad solamente es en eventos muy extremos, ¿no? Un terremoto, etcétera, ¿no? Se manifiesta. Pero entre los mexicanos somos muy poco solidarios, ¿eh? No sé si por las diferentes, digamos, mosaicos étnicos en las que nos movemos, pero no somos tan solidarios, ¿no? Bueno, perdón. Eso es todo. Oye, yo creo que sí lo somos, y un ejemplo son los sismos, la respuesta del pueblo mexicano hacia los sismos. Quizás no somos solidarios con los gobiernos, pero entre nosotros sí lo somos. Ya tuve un amigo español que lleva viviendo muchos años en México, antes de que yo llegara, que me decía: Ramón, mucho cuidado. Yo viví varios años en Ciudad de México, siempre visitando Puebla, y al final tuve la fortuna de vivir algunos meses en Puebla, no hace mucho. Y siempre me decía: cuidado con Ciudad de México, que es capaz de lo más, tanto en lo bueno como en lo malo. Es capaz de lo más inhumano que haya, ¿no? Y yo tuve la fortuna de ver esa solidaridad que hacía Jesús en el terremoto de 2017. Me tocó además en un piso alto. Ha sido la única vez que me ha asustado de verdad de un temblor. Y participé aquella noche, y es emocionante. A mí no se me olvidan esos días, no solo esa noche, sino todos esos días. Pero yo me refería incluso a la solidaridad del pueblo mexicano en el día a día y a nivel internacional, como han sido, bueno, un país que ha acogido gente. Yo no, como español, no puedo olvidar a Lázaro Cárdenas y a todos los españoles que acogió en nuestra terrible guerra civil, ¿no? O cómo acogiste a tantos chilenos, y así tantos ejemplos. Es un pueblo, sin lugar a dudas, solidario, pero que a la vez es capaz de lo más irracional o cruel, y eso evidentemente es así. A mí me emociona mucho hablar de México, porque yo he vivido en carne propia por muchísimos gestos de solidaridad, muchísimos, y de amigos reales, amigos verdaderos. Yo creo que los mexicanos son gente tan pasional, que ten mucho cuidado, porque lo pasional es de cariño, de amistad, pero también hay veces que llegamos a enfrentamientos muy viscerales, ¿no? Y eso es parte del carácter mexicano, ¿no? Oye, antes de darle la bienvenida a Miguel Quiñones, que ya está por aquí, ya me llegó el humo de su cigarro. ¿Cómo ves el proceso electoral del próximo año? ¿Ves la posibilidad de que otro partido político en México pueda desplazar a Morena? Y una pregunta con jiribilla. El caso Puebla. Tú viviste cerca de la campaña de Barbosa. Viste cosas. ¿Cómo lo ves ya siendo gobernador? Decía Carlos Slim en una entrevista que le hicieron hace muchos años cuando Trump ganó, que no era lo mismo ser borracho que cantinero, intentando explicar que no es lo mismo estar del lado de la barra donde llegas, pides y pagas, y del lado de donde tienes que soportar a los borrachos que llegan, que piden y pagan. ¿Cómo ves, Ramón? Pues mira, el proceso electoral de 2021 lo veo con mucha expectación. Ahora mismo no estoy inmerso en él, por lo tanto no tengo pues lo básico, que es investigación y estudiar tal investigación para hablar con cierta propiedad, pero sí lo que veo es que Morena tiene un enemigo importante que se llama Morena. Es la propia Morena la que tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Que era algo que yo ya decía en el 18, y a amigos comunes yo se lo comentaba en su momento. Le decía: mira, es que ha ganado tanto y depende tanto de una persona, y hay tanta gente que viene de otros partidos, que es que Morena
la propia Morena se puede hacer daño a sí misma, ¿no? Por tanto, para 2021, más que haya otro partido que pueda colapsar o opacar a Morena, es cómo quiere ser Morena de mayor en estos 3 años de gobierno, de poder. Hay que recordar que Morena nunca ha tenido tanto poder ningún partido como este 18. Y con respecto a Puebla, bueno, yo tuve la fortuna de hacer algunas cosillas en la campaña y como yo en Puebla he sido consultor electoral y no institucional, no puedo hablar de la comunicación institucional, no puedo hablar de la etapa electoral, es decir, hasta el día que se ganan las elecciones. Posteriormente a ello, como no me dedico a la comunicación institucional en Puebla, no puedo darte ninguna opinión porque no la conozco, entonces ni la he investigado ni soy consciente si lo está haciendo bien, mal, regular, y sería injusto por mi parte hablar de algo que no conozco. ¿El curso de diplomacia lo tomaste recién o ya lo traías? Bueno, sabes que del 19 al 31 de octubre, es decir, dentro de 12 días, empezamos una nueva edición del Campo Intensivo Virtual que os les invito a todas y a todos, donde damos desde diplomacia a comunicación, estrategias, mensajes y un montón de todo lo que estamos hablando aquí, desde herramientas de geomarketing, que es importante a la hora de generar votos, a cómo hacer que los ciudadanos y ciudadanas se sientan más partícipes de los gobiernos. Todo eso el 19 al 31 de octubre. Bien. Campo Intensivo Virtual. Siempre me has hecho favor de mandar los enlaces, pero es que los hacen a una hora a la que... pues, muy buena hora. Es a las 4 de la tarde, 4 de la tarde. Yo estoy sentándome a comer, a platicar. Bueno, mira, hoy te he puesto un horario distinto. A las 12 de la mañana de hoy, de México, es decir, en unas poquitas horas, Carlos Pérez Ariza, que fue ese gabinete del Ayuntamiento de Málaga, una de las grandes ciudades de España, fue vicerrector de la Universidad Pública de la Universidad de Málaga. Y ya alguien de vuestra edad o un poquito mayor va a dar un webinar gratuito a las 12 de México sobre el papel del director de comunicación, del DIRCOM, que os invito a todas y a todos a participar. Va a estar muy bueno. A las 12 es muy buena hora para vosotros. No me puedes decir que no es buena hora. Sí. Así que te espero, Jesús, a Faustino, a Edmundo y a Miguel Quiñones ahí y a todos los que nos están escuchando y viendo. A las 12 por Zoom, Carlos Pérez Ariza, doctor en comunicación, va a hablar sobre el papel del director de comunicación, que yo creo que les va a gustar. Para que no me echen cara a Jesús, que pongo unas horas que a él no le gusta. Esa hora se ha puesto específicamente para él. Que hoy yo le he puesto la peor hora para él, porque a esta hora pues él también debería estar comiendo. Bueno, ya ahorita ya estarías en la sobremesa. Tuve que acelerar un poquito el almuerzo, no pasa nada, porque lo haré con lujo. Fue muy temprano, pero bueno, pues estando ahí, ¿qué es lo que almorzaste hoy? Pues fíjate, hoy mi mujer, que es una gran cocinera, preparó, alguna vez cocino yo, pero casi siempre ella tiene mejor mano que yo. Pero tú cocinas la paella esta de cajita, ¿no? De la que ya viene preparada. No, la paella es rica, que ya se acuerda que hay algunos mexicanos amigos míos que tienen un restaurante por allí en México y dice que hace paella, pero no. Pero es que no nosotros hacemos arroz con cosas. Así es. A mí una cosa que me parece terrible de los mexicanos con la paella es que le echan chorizo, longaniza. Eso no lleva una paella. Una paella ni lleva chorizo ni lleva longaniza. Y luego tengo un amigo que tiene un restaurante allí en Puebla, muy buen restaurante, pero que hace unas paellas muy raras y entre otras cosas le echa cebolla. Las paellas no llevan cebolla. Además no llevan longaniza ni chorizo, no llevan paella. No llevan cebolla. Con cosas, definitivamente. Con cosas. Bueno, doy la bienvenida a Miguel Quiñones, que ya está listo. Bueno, desde hace rato ya me llegó el olor del cigarro en su gustada sección exclusiva mundial, porque esto es muy importante, Miguel. Ya estoy hasta la madre. Es una sección que él inventó, estoy hasta la madre. Y cabe para todo. Miguel, buenos días. La inventamos 130 millones de mexicanos. Claro. Ya estamos hasta la madre de todo. Bueno, y todo el mundo. Los españoles también estarán hasta la madre de algunas cosas. Y además yo la digo, mira que no es una expresión española y yo la repito constantemente, es que estoy hasta la madre. Y digo, la mitad de los españoles me miran diciendo, pero esto, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? No sé si es bueno, malo, regular. Pero eso muy desahoga. Estoy hasta la madre, desahoga. Sí, desahoga. Y aquí la madre la usamos para todo, ¿eh? Para pelearnos, pero también para reconciliarnos. Pero ¿de qué estás hasta la madre hoy? Pues mira, nada más quiero tocar un puntito que tocó Ramón de la solidaridad. Sí, efectivamente, el mexicano es muy solidario, pero también el mexicano es el peor enemigo del mexicano.
O sea, el mexicano es muy racista. Claro. Muy, pero muy racista. Y no estoy hablando de blancos y bronceados. Estoy hablando de que entre los bronceados son los peores. O sea, ellos son los que utilizan más la palabra indio que cualquier otra persona. Son los que meten ese dedo en la llaga. Son los que molestan con cosas que no deberían de molestar a nadie. Y esto es algo que a mí me llamó la atención desde que llegué a México. Y es más, en las empresas, tú quieres un buen capataz, ponga algún mexicano que esté así resentido y vas a ver que es el peor patrón que puedes encontrar en el mundo. ¿Sí? Es un comentario al margen porque es algo que a mí realmente me molesta muchísimo dentro del tema de cómo nos llevamos los mexicanos y cómo nos entendemos. Porque ¿Te quieres decir que somos racistas? Sí, claro. Sí, somos muy racistas. Mucho, no poco, mucho. ¿Sí? Y ofensivos en cuanto al tema de pobre indio. Esa palabra me molesta. Me molesta y me molesta muchísimo. ¿Sí? Pero es más utilizada por los propios que se podrían considerar indios que por los que no lo son. Bueno, eso fue al margen. Vamos a regresar a lo que nos tiene hasta la madre de todos los días, que yo creo que por dónde empezamos, por el balazo en el pie con la marcha de 100,000. ¿Sí supiste, Ramón, de ese tema de la marcha de Frena? ¿No? El fin de semana, López Obrador dijo que si se juntaban 100,000 personas en su contra, se iba a su rancho en Chiapas. Y entonces los de Frena convocaron, según ellos, a 150,000 o 170,000. Que dudo que haya sido Frena, ¿eh? Es el pueblo en general. Había tres versiones, una que tenía 8,000, otra que hubo 18,000 o 28,000, y la de Frena que eran 150 y tantos mil o 170,000. Y la verdad, como decía Blas Chumacero, oiga, ¿cuántos desfilaron? Pues cuéntenlos. Entonces empezaron a salir una serie de datos sobre cuántos fueron y que el gobierno y que él debe renunciar y mil cosas. Pero independientemente de cuántos fueron, la democracia está funcionando. El que no está de acuerdo sale a la calle y lo dice. Sí. Y hace 8 días lo comentamos, ¿no? Que bien podría llenar el Estadio Azteca y aparecer los de Frena, ¿no? Aunque siguen siendo minoritarios, la verdad. A mí me parece que sabe jugar muy bien, como decía Ramón, ¿no? Un político hábil. Si juntaba los 100,000, pues qué bien, ¿no? Si no, la otra versión es la que mencionaba Edmundo hace 8 días. ¿Cuánto les están pagando a las personas para presentarse ahí? Y lo que hizo fue una buena inversión para la población. No creo que Frena vuelva a desembolsar mucho dinero, ¿no? Tengo mis dudas sobre ese tema, ¿eh? Yo creo que los que fueron, yo conozco gente de Puebla, amigos míos, compañeros. No, sí, pero digamos, son los mismos que conocemos, ¿no? Sí creo que hayan ido, ¿no? O sea, que se hayan organizado y hayan ido, ¿no? Por convicción. Es decir, que muchos, los que han salido a marchar aquí en Puebla, obviamente, fueron allá, ¿no? Sí. Eso sí lo creo, pero aún así siguen siendo pocos, ¿eh? O sea, no es para juntar datos, pero está bien. Buen vendaval les voló todo el campamento. La pregunta es, ¿qué tanto es tantito? Tú dices, si se juntan 100,000 el miércoles, o sea, el miércoles haces el comentario y el domingo tienes a 150,000 en el Zócalo. O sea, 3 días para organizar eso. Está en chino. O sea, no cualquiera, y esto no fue Frena. Esto fue el mismo pueblo. Sí, pero yo parto de la idea de que no fueron 150,000. O sea, hay que ver las fotografías aéreas y ahí se cuantifica perfectamente bien cuántas personas. Le digo, sí fueron muchos, pero no pasaron los 100,000, no llegaron a 100,000. El Zócalo es muy grande. Es posible. La separación entre uno y otro era más de 1,5 metros. O sea, es la foto según como decía la frase, el verso de Campoamor.
ustedes que son españoles debieron haber leído a Campoamor de niño, ¿no? Sí lo leímos, pero también perdemos la memoria. Con el que se mira. Bueno, ese fue uno de los balazos en el pie, pero hubo otro, que fue el de la resolución de la Suprema Corte de Justicia y el cambio de frase. O sea, la Suprema Corte de Justicia para mí hizo lo correcto y además, como cuando nada más le iba mal a los pendejos, agarró parejo. Vámonos, todos van para dentro del cajón, cabrón. Incluyendo a López Obrador. Sí, porque pone a servidores públicos, no especifica presidentes. Actores públicos. Políticos. Entonces, actores políticos. La Suprema Corte agarró parejo, dijo, a ver, de aquí para acá, todos. ¿Está bien? Y estuvo perfecto. Para mí, pero tanto lo criticaron. ¿Cómo ven ustedes que un país se gaste 8,000 millones de pesos en hacer una consulta para ver si enjuician o no a los dos últimos presidentes? Porque ya dijo Nieto que los anteriores pues ya prescribieron los delitos en el caso de que los haya habido. Nos vamos a gastar 8,000 millones de pesos para hacer una consulta. 8,000 millones es más de lo que costó el avión presidencial. Mira. A ver, es una contradicción el asunto. No, es estar hasta la madre de decir estupideces. El verdadero fondo era hacerlo cuando sean las elecciones. Eso sí. Ese es el verdadero fondo. ¿Se vale meter un asunto así, Ramón? Una consulta al pasado. Claro, los países que quieren hacer consulta y plebiscito lo hacen en procesos electorales para ahorrar toda la logística de un proceso democrático, independientemente de que ya ha habido muchos expertos en derechos humanos que han dicho que no se puede consultar a la voluntad popular procesos de justicia. Pero bueno, aún así, en el sentido de que se pudiera hacer esa consulta, si llevara un proceso electoral en junio del 2021, háganlo en junio de 2021. ¿Por qué no? Casi todos los países cuando tienen que hacer referéndum lo hacen aprovechando procesos electorales. Ya, en el mismo proceso electoral. Claro, sí, claro. Pero eso es lo que el observador quiere porque le beneficia. Por supuesto. El problema realmente es por cómo nos quedamos en ese debate. Y una vez más, no en todas las carencias que hoy en día tiene el pueblo mexicano y de otros muchos países, pero no es que México sea el único que tiene problemas, pero con todos los problemas que tiene México, realmente el debate es si enjuician o no a los expresidentes, y es más, si hay motivos para enjuiciarlos, ¿por qué no se está actuando? Si hay motivos para enjuiciar a los presidentes, ¿por qué no se está actuando? Porque hay que preguntarle al pueblo si hay que enjuiciarlos o no. Ese era el proyecto. Hay que aplicar la ley. Y la no, ley, claro, aplicar al margen. Es aplicar la ley. Que actúen de oficio, como deben actuar. Darle al pueblo si quieren que te juzguen. Porque entonces lo contrario también puede ocurrir. Preguntémosles al pueblo cuando no quieran que juzguen a alguien, ¿no? Si hay una persona que es un luchador social y lo encarcelan, ¿qué vamos a preguntarle al pueblo si lo deben excarcelar? Sería bueno también. Claro, entonces preguntemos todo el día al pueblo sobre el día a día de lo que tenemos que hacer. Ojo, en el día a día del gobierno, y entonces olvidémonos del gobierno, tengamos consultas diarias para cualquier gestión. Al pueblo bueno y sabio, ¿eh? O sea, no metas a todos, nada más al bueno y al sabio. Claro. Eso son de las cosas. Y aparte, tenemos por ahí abajo 2 huracanes que pusieron a Cancún y a la península de Yucatán en alerta máxima. Entraron hoy en la madrugada. Sí, creo que ¿cómo se llama la refinería? Dos Bocas. Creo que Dos Bocas está empezando a sufrir la pandemia, porque entre huracanes y las declaraciones del Fondo Monetario Internacional de que esa se debería suspender por la misma situación económica del país y para darle fortaleza a Pemex, pues yo creo que la Secretaría de Energía debe estar viviendo en Kuwait, porque aquí no se enteran de nada. Ah, bien. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Un placer, ha sido un honor y un placer estar con vosotros un ratito.
A las 12 del día, dices, ¿no? A las 12 del día les espero en el Zoom. Yo luego te paso el enlace. Anda, y para que podáis acceder y compartir unos 45 minutos de webinar y luego de preguntas y respuestas. Muy bien. Pues un abrazo a tu mujer, un abrazo a tu madre. Gracias, amigo. Igualmente a ustedes. A todos. Saludos. No te olvides de nosotros. Nunca. Tengo mucho bueno siempre que recuerdo de Puebla y de mis amigos mexicanos y especialmente poblanos. Gracias, de verdad. Un abrazo. Ramón Sánchez, consultor internacional de comunicación política. Y bueno, seguimos acá con la aldea. Con la aldea. Don Miguel. ¿No vas a poner los periódicos? ¿Quieres los periódicos? Mira. ¿De dónde sacas la canela? ¿Cuál quieres? Portadas México, aquí te las tengo. Portadas México, ahorita se descarga rapidísimamente. Inmediatamente te la pongo. Mañana vamos a hablar, mañana jueves, voy a tener como invitada a Catalina Pérez Osorio, quien es la secretaria de Igualdad en el ayuntamiento. Vamos a hablar, entre otras cosas, pero uno de los temas que me interesó mucho con ella es la trata de personas, la trata de blancas. Lo que está pasando. De personas, nada de blancas. ¿Perdón? Trata de personas, nada de blancas. Así sí, no seas racista, cabrón. O sea, son mujeres. Así se decía. Antiguamente. Así se decía, por eso es que lo estoy mencionando como tal. A ver, no sé si ya vean aquí las portadas. Ya me sacaste. Dice, pulsa el nombre del internet. Entonces ya la están viendo. Bueno, las portadas hoy, el Universal dice, ocupada 40% de la vía para el Tren Maya. Hacen un reportaje de las personas que viven a un lado de la vía. Y bueno, Fonatur dice que hay 1,718 invasiones junto a los rieles. Y sale una señora diciendo, yo no me muevo de aquí. A ver cómo le hacen para quitarnos de acá. Acá vivimos y no nos vamos. Un problema serio, ¿eh? Antes era la toma de las calles, ahora será la toma de las vías. En la fotografía del diario, el Universal, alerta por huracán Delta, y se ve ahí como los trabajadores intentan colocar unas mamparas de madera, así se dice. Sí, hojas de triple que se llama Mini Market. Ahí deberías estar, Miguel, vendiendo ese servicio. En otros, el Excelsior es la foto también. Espérate, regrésate tantito, porque otra de las cosas que me tiene hasta la madre, ya salió por ahí la foto, el López Gatell y los... Aquí está. 2,800 o... van a emparejar la lista, ¿no? El nuevo método, sí, para es que se nos olvidó contar algunos. Sí, desde marzo para acá deben de estar empezando. Es que ¿sabes qué? Que como se nos acabaron las actas de defunción, pues no los pudimos contar, man. Por ahí va el asunto. Excelsior dice, quitan fideicomisos en medio de protestas. De veras, este asunto ayer en la noche, que por cierto, uno de los fideicomisos que quitaron, que desapareció ayer, fue el que tiene que ver con el tema del dinero para los daños que dejan fenómenos como el de los huracanes, ¿eh? Es que te digo que son puro balazo en el pie, o sea, abres la boca y madres, ocurre lo que estás pronosticando que no va a ocurrir. Tú sabes la cantidad de dinero que se va a necesitar para el sureste para poder mantener o recuperar la infraestructura que se perdió desde Playa del Carmen hasta Cancún. No, pero deja eso. Vienen de la crisis de la pandemia y ahora les toca la crisis del huracán. Así es. Y multiplican los problemas. La jornada, entre insultos y golpes, se eliminan 109 fideicomisos. Se integrarán a las arcas de Hacienda 68,478 millones de pesos. Pero a ver, esto no es ridículo. O sea, desaparece el fideicomiso, pero el personal creo que sigue estando vigente porque tienen que seguir repartiendo la lana. Ni modo que lo haga el que te va a supervisar o los auditores, o quién lo va a hacer.
No, lo que oí ayer en la noche es que el dinero, como lo dice aquí el diario La Jornada, el dinero se regresa a la Secretaría de Hacienda y seguirá aplicándose en el mismo giro. Y al mismo tiempo, el presidente, que lo dijo hoy en la mañana, en menos de un mes van a dar a conocer a toda la lista de aviadores que estaban en los fideicomisos. El tema va por el lado de que mucho del dinero del fideicomiso que debía ser destinado para ciertos temas, para los asuntos en específico, no estaba llegando a donde tenía que llegar, sino que había aviadores, había personas beneficiadas por los jefes, por los directores, pero que no necesitaban este tipo de proyectos que se supone deben hacer. Y eso dicen, en un mes tendrá que salir. El Financiero dice hoy, rechaza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a México en relación a lo que decía Miguel hace rato de la refinería de Dos Bocas. Dice Llorio, estamos en contra de subir impuestos, que paguen quienes eluden y evaden. Esto lo dice el Financiero. El Economista, Fondo Monetario Internacional sugiere más gasto, reforma fiscal y posponer plan de Dos Bocas. El Sol de México azota un peligroso huracán. Prescribieron delitos de Salinas y Fox, dice la Unidad de Inteligencia Financiera. Curiosamente, la foto que sale del Sol de México, aquí a un lado a la derecha de la colocación de las mamparas, esta es la misma foto. Me encanta encontrar estas cosas de las coincidencias. Cuando era yo niño jugaba yo a esas páginas de encuentra las coincidencias. El Excelsior, vean esa foto, y el Sol de México, la misma foto. Estaban los fotógrafos en el mismo lugar, en el mismo instante. No, pues compran los derechos a la agencia, lo que sea. Morena tendrá nuevo dirigente, la encuesta sigue. Milenio, Delta paraliza Quintana Roo y Yucatán, van 8,000 militares a la zona. Qué raro, ayer López Obrador dijo que 5,000 y el Milenio dice que 8,000. Fíjate, de un día para otro subió la cantidad. Con cuota de candidaturas a gente con discapacidad y etnias, abre Nuevo León año electoral. Roger Bartra, en entrevista con Milenio, hecho inédito el freno de la ciencia a la economía. Y murió Banca. Heraldo de México, tribunal ratifica la encuesta en Morena. Por unanimidad y en medio de señalamientos de parte de los morenistas, el Tribunal Electoral dio luz verde al INE para continuar con el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional y saca una encuestita por acá a un lado, donde 30% de los encuestados está a favor de Mario Delgado y el 23% de Porfirio Muñoz Ledo. La Crónica, desoyen quejas y votan por extinguir fideicomisos. Una foto muy buena de la entrada del Delta en Cancún, cómo están moviendo acá un lanchón. Está buena. La Razón, inundados por tormentas y ahora nos pega huracán. Y en la Cámara extinguen el Fonden y 108 fideicomisos más. Creo que este es un asunto delicado, ¿eh? La extinción del Fonden, ¿no? Muy delicado. Pero bueno, es que ya se habían acabado los fondos, había 300 y tantos mil millones, ¿no? Sí. Reporte Índigo dice, caso Lozoya, limitantes judiciales. El caso de Emilio Lozoya, uno de los más emblemáticos para el sistema de justicia del país, no solo ha sido cuestionado por su posible utilización con fines políticos, también por su falta de publicidad, pues a pesar de lo que establece la Constitución, el Poder Judicial ha llenado de trabas el proceso para que la ciudadanía pueda acceder a información sobre su desarrollo. Este es una buena... Hay que leer el reporte Índigo, ¿eh? Sí. Hay que leerlo, es una nota de ellos. Ovaciones, recula, magistrado y Trife avala encuesta para líder de Morena. Delitos de Salinas y Fox caducaron. Es que esta tipografía es medio confusa. Reconoce Nieto. Y hay una fotografía pequeñita donde están volando las casas de campaña en el Zócalo,
como para demostrar que están deshabitadas. Fíjate, Miguel, te hubieras ido a dormir ahí. No, espérate, arriba. Esa frase tiene que guardarse para la historia. ¿Cuál? Gatell, las personas que fallecieron. Ah, abajo. Gatell, las personas que fallecieron. O sea, no están vivas, no andaban de parranda, fallecieron. Es el nuevo filósofo de Güemes. Las personas que fallecieron. 1 más 1, huracán Delta potencialmente catastrófico. Vienen las gráficas ahí de la entrada y el recorrido. Propone Monreal realizar consulta popular el día de las elecciones, lo que decía Ramón. El diario Basta, amarran manos a Negrete, freno a corrupción en Coyoacán, muy local, ¿no? Muy de la Ciudad de México. Luego vienen los cartones, aquí los alacranes de Morena, Helio Flores, Registro México Libre, La Jornada trae una buena hoy que no la publicaron. Ay, nos faltaba este genio. Esta. La Jornada, fachos desatados. Y si volviera la Inquisición, yo quemaría vivo al Papa. Una caricatura donde se ve a Martín Moreno con la foto del Papa. Fin al dogma neoliberal. Buena la encíclica, ¿eh? ¿Ya la leyeron? No. Ay, merece la pena. Al rato se las mando porque la verdad al Faustino le va a gustar mucho. Al Faustino es encubierto. No, le va a gustar, está buena, de veras. Y bueno, pues también tengo las portadas locales, no sé si les interese. Aquí ya sabemos que vamos a gastar más en ya cada vez hay menos periódicos impresos, ¿verdad? Bueno, es que no podemos salir a la calle a comprarlos. No podemos salir a comprarlos, entonces pues ya... No, pero cada vez son más periódicos digitales. Mira, a menos que tengas una marca muy reconocida atrás, el 90% de los periódicos van a desaparecer. Y a medida que el Internet, estamos en pañales en México todavía, vaya avanzando, peor tantito. A ver, portadas locales. El 24 horas, que nunca lo he visto yo en un puesto, sucumbe el OPD de salud ante arribo de Insabi. Acá la nota es lo que dijo Gabriel Biestro, que no lo mencionan de entrada. Digo, la nota principal o lo que dijo es que en la época de Jorge Aguilar Chedraui hubo un desvío de no sé cuántos millones, y eso es lo que dijo Gabriel Biestro, pero no lo ponen en la cabeza. Por ahí lo leí en alguna parte, creo que eran como 160 millones. Algo así. Sí. El 24 horas también dice señalado por acoso y abuso cercano a García Almaguer. Bueno, sí, también Luis Maldonado fue denunciado por lo mismo. Yo creo que es así como de mafia de ellos, ¿verdad? Sí. El diario Cambio, regreso desastroso de conciliación y arbitraje, saturado, pero solo reciben demandas de 9:30 a 14 horas. Aquí está la nota, mira. Biestro arremete contra Jorge Aguilar Chedraui y lo acusa de desviar 124 millones usando facturas falsas. Híjole. No lo puedo creer eso. No, yo tampoco. Yo creo que es... ¿Facturas falsas? ¿Qué es eso? En México no existe. Biestro fue a comprar algo a Chedraui y le salió malo y ahora se desquita con el pariente. Sí. El diario Contrarréplica desgrana Barbosa plan de inversión carretera. Respuesta de Claudia Rivera llena de evasiones. En el documento que entregó a la Comisión Inspectora desconoce la existencia del proyecto integral de intervención de la zona de monumentos y centro histórico. ¿Cómo friegan con esto, verdad? Pero pues claro, no quieren que brille para que el otro brille, pero bueno, esta cosa de el juego de los espejos. El Heraldo de Puebla, regreso a clases hasta 2021. Toma nota de eso. El Popular, regreso a las clases hasta 2021 por riesgo de contagios.
Nancy de la Sierra ve apatía en 2021. Día de Muertos con restricción y sana distancia, pero pues el Día de Muertos todavía falta, ¿no? Pero pocos días. No, hasta finales de mes, estamos a 7. Todos llevamos 8 meses de Día de Muertos, Jesús. Eso. Bueno. El Sol de Puebla, regreso a las aulas en 2021. Fíjate, se uniformaron muchos periódicos con esta nota y una entrevista con Claudio Rivera dice que hace un balance de su gestión. He cumplido en combate a la corrupción, obra pública y saneamiento de las finanzas, dice Claudia Rivera, que aparece aquí en una foto bien lograda en la primera página. Exclusivas de Puebla, Vivanco lo logra, la peor alcalde del país, según Ciani. ¿Qué es Ciani? ¿Quién sabe? Pero pues ya hicieron famoso al Ciani. Ciani. La Jornada de Oriente, operan impunemente 5 negocios de licencias de conducir apócrifas. Ándale. ¿Y a poco? No lo puedo creer. Es que es otro país. La opinión, consuman diputados la extinción del Seguro Popular para Puebla. Pues no estaba ya acabado. Milenio Puebla, exportaciones automotrices retroceden 20%, reporta el INEGI. Por cierto, se murió Eddie Van Halen. Así es. El último riff. Eso lo traen todos los periódicos. Publímetro, contemplan la apertura de estadios tras 15 de octubre, dice aquí el síntesis, que tampoco ya no está impreso. Morena llama a dejar diferencias. Fíjate que yo publiqué esta nota porque fue un comunicado de la dirigencia de Morena, donde están haciendo un llamado tanto al gobernador como a Claudia Rivera a dejar diferencias. Y el síntesis es el único periódico que lo pone en la primera página. A todos los demás les valió el comunicado de Morena. Es que sí, ya es mucho, ¿no? Claro. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Yo creo que ha sido una mañana provechosa. Está bien. Ahorita que leamos la encíclica, Faustino y yo discutiremos. No, porque van a acabar los de Frena por decir que es un comunista y un populista ese papa. Sí. Como le pasó también a Juan 23, que lo tacharon de comunista. Sí. Te digo que tú eres infiltrado, sabes más de la iglesia de que todos los demás. Pero ¿por qué infiltrado? Soy con filtro. Ay, Dios. Ya se entretuvo. No, es que estoy contestando un pedido. Es que le hace uno a todo a cagama. Bueno, ¿qué más? Algo que le ponga. Bueno, ¿sabes qué, Miguel? Que no hemos dicho nada de. Bueno, yo lo comenté el lunes en la mañana, pero la muerte de Ángeles. De Ángeles. Yo lo iba a dejar hasta el final para. Una queridísima amiga de nosotros, con quien convivimos en muchas ocasiones con la Fundación Virgen del Camino y la agrupación leonesa en Puebla, encabezada por su esposo, por Fernandín, para nosotros 10 Fernández. Después de una enfermedad muy penosa, sufrió mucho. Finalmente el sábado por la noche Miguel me hizo favor de comunicar el domingo muy temprano que había fallecido Ángeles. Y pues bueno, yo pude hablar con su hijo, me comuniqué con su hija, con Fernandín no, pero pues yo creo que sí, hay muchas cosas que podíamos contar donde Ángeles y Fernandín intervinieron. Bueno, pues no vamos lejos, la construcción del templo de la Virgen del Camino, que ahora es parroquia, pese al saqueo que hubo en alguna época, eso lo digo yo. La construcción de Cinia, ¿no? Que también fue un asunto muy importante. Y en fin, muchísimas cosas donde Fernandín siempre estuvo presente junto con Ángeles, que se nos adelantó en el camino. Yo creo que lo de Cinia es lo más importante, la parroquia desde luego, pero Cinia es una obra espectacular que además, si los tiempos fuesen los previstos, debería tener a 500
personas con discapacidades diferentes, dándoles una buena atención, dándoles un salario justo y tratándolos como seres humanos. Así es. Son dos grandes obras. Tienes razón en cuanto a los saqueos y sobre todo la publicidad que se le puso como si fuese la iglesia pues parecía la banca privada, ¿no? Creo que solamente competían las ánimas y ella en recaudar fondos, pero sin la libertad de asignarlos a donde se tenían que asignar. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre, lo que está ahí en la 14, donde hicieron la capilla, donde están la capilla de Guadalupe, donde están haciendo los festejos. ¿En el seminario? El seminario que se necesitaba aplicarle mucho dinero porque cada día hay menos gente que tenga la vocación y los recursos para poder estudiar para sacerdote. Luego se salen. Sí. Te digo que eres infiltrado. Bueno, ahí les estoy mandando el enlace que me hizo llegar ahorita Ramón, del webinar, gratis, es gratis, no es de paga, para las 12 del día de hoy, ¿ok? Está bien, gracias. Voy a tratar de entrar. Pues sí, por lo menos para aprender algo. Bueno, el caso es que la fundación de los leoneses pues tuvo una época de auge donde robaba cámara de las instituciones españolas y esto generó celos, porque fue, a mi pobre entender, desconozco cómo funcionan las otras, pero las otras, pues todas las sedes, los espacios están relacionados con el Parque España y dominadas en una buena parte por la beneficencia española. Es al revés, o sea, la beneficencia es la que domina. Sí, por eso, todas controladas por la beneficencia española, ¿no? Es que es propietaria de los dos parques. Ajá, y la Fundación Virgen del Camino y la Agrupación Leonesa de Puebla formaron parte de las instituciones españolas, pero no estuvieron supeditadas a esto. Brilló sola su obra y gracias al respaldo de personajes de la iniciativa privada como don Antonino Fernández, que ya falleció, que era el dueño del Grupo Modelo, el presidente del Grupo Modelo, es que se logró construir el templo que luego fue parroquia de la Virgen del Camino en unos terrenos que fueron donados por el gobernador Melquiades Morales Flores. Y el tema de Cinia, que es ojo, no todos fueron donados. A ver, cuéntame. Parte de esos terrenos fueron comprados a Barlet. Ah, entonces el complemento fue lo que donó Melquiades. Sí. Porque se iba a hacer la casa de Jaime o algo así, ¿no? Se tenía el proyecto de hacer con la Fundación Reina Sofía, de traer un hospital para el tratamiento de Alzheimer. Desgraciadamente los recursos que se requerían eran impresionantes y el gran benefactor, que es don Antonino, estaba construyendo en Jerusalén una iglesia y todo lo que va alrededor de esa iglesia, centro comercial y más cosas en Jerusalén. Entonces no había los recursos y ya la salud de don Antonino también iba en decadencia. Ya. Sí, pero la agrupación leonesa nació ya por el año 88-89. El primer presidente fue mi suegro, Demetrio Alonso, y el que siempre estuvo trabajando y metía el hombro fue Fernandín. Definitivamente, muchos de los proyectos que se llevaron a cabo fue por el impulso de Fernandín y desde luego apoyado con Ángeles, ¿no? Pero yo creo que todo el mérito lo tenía Fernandín. Él fue el que buscó los recursos con don Antonino. Pedroche intervino en una época
Claro, Esteban, sí, cierto. Esteban fueron muy de la mano con Fernandín hasta que tuvieron sus diferencias, las cuales no me voy a meter, y se separaron, cada quien siguió un camino. Fernandín se quedó dentro de la agrupación, murió mi suegro, el segundo presidente fue Agustín Matanzo, que también hizo una buena labor, y después fue Fernandín el presidente, y sigue siendo, porque todavía no hay, aunque ya la agrupación leonesa de alguna forma, pues sí, ha disminuido en su presencia. Pues es que se necesita dinero, y ahí el único que aportaba dinero era Fernandín. Sí, desgraciadamente. Se ha dicho. Y el ciudadano, no voy a decir su profesión, pero el ciudadano aquel que acusaba que todo el dinero se iba para la agrupación leonesa, y la agrupación leonesa tenía que pagar los focos fundidos. Así es. ¿No? Sí, o sea, dasen como dato una parroquia que genera una cantidad impresionante de dinero, porque eso sí es una realidad muy impresionante, y todo el mantenimiento corría a cargo de la agrupación leonesa, que no tenía los recursos. Los únicos recursos que tiene la agrupación leonesa es la venta de criptas, que sigue siendo parte del fondo de capital de la agrupación y de la Fundación Virgen del Camino. Así es. Pero sí hubo mucha mano negra en los recursos que se generaban dentro de la parroquia, que no era parroquia, era una iglesia que estaba al servicio de la curia, pero no aparecía como parroquia, hasta que la nombró, creo que fue Don Víctor, ¿no? Don Víctor. Don Víctor Sánchez, porque Rosendo Huesca dejó el adelanto, la posibilidad de que fuera parroquia. El primer párroco de la parroquia de la Virgen del Camino fue Lira, ¿no? El padre Lira, efectivamente. Que por cierto, hoy estamos en el chisme poblano. Fíjate que en lugar de ya hasta la madre, va a ser la sección de Ferniza. Es que todas estas cosas también me tienen hasta la madre, ¿no? Aunque tú no lo creas. No lo dudo, pero nada más para darte un dato, porque yo no sé si ustedes sepan que Monseñor Eugenio Lira Ru García, no sé si ustedes sepan esto, pero el Lira no es su apellido original. No, su apellido es Bueyes. Bueyes. Sí. Así como buey, Bueyes. Bueyes en plural. Y el papá, tengo entendido, cambió el apellido, ¿no? Legalmente, para que no fuera Bueyes, sino Lira, porque imagínate que fuera Monseñor Bueyes, el obispo Bueyes, ¿no? Estaría ahorita, yo creo que el Pero papá... ha ocurrido con otros apellidos, también sí. Vacas, por ejemplo. Bueno, Vacas, pues era Bueyes. Y hoy en el obituario de Valle de los Ángeles aparece la muerte, se comunica, de la señora María Adriana Bueyes Aguilar, y por eso es que me acordé de este asunto del apellido de... Mira. Y fue el párroco, estaba en las ánimas y se lo llevaron a la Virgen del Camino. Y después cuando ya no se aceptó que fuese el padre Lira, llevaron al padre Vidal. Claro. El padre Vidal tenía también unos aires de grandeza muy catalanes, y entonces no se lo dieron y lo mandaron a Santa Clara. A Santa Clara. Ahí falleció. Fue mi maestro, sí, tenía sus aires catalanes, tienes razón, pero fue un buen hombre, También fue mi maestro cuando oye, por lo menos no se perdió nada de la recaudación en aquella época. Cuando yo llegué a México, como venía de Venezuela, tenían que revalidar mis papeles estudiantiles, y mi tía buscó qué escuela estaba afiliada a la SEP. Increíblemente, la única era el Pereira, el Benavente. Curioso Instituto Carlos Pereira. Sí.
Y en el Pereira, el que era, no era el director era uno también catalán que se apellidaba Comas. El padre Comas, que era un gran orador. Sí, el padre y después Vidal, se quedó Vidal. El padre Vidal era el representante ante la SEP de las escuelas de Pereira. Es correcto. Y él fue el que metió mis papeles. Yo llegaba para estar en tercero secundaria. Es más, yo entré en tercero secundaria. Tuve que ir a México, a una escuela ahí en la colonia Santa María, a hacer exámenes de civismo, historia y geografía mexicana. Y un año después que me regresaron mis papeles, me habían juntado primero y segundo en primero. Entonces tuve que repetir segundo y tercero. Y siempre le guardé rencor al padre Vidal, pero sé que no fue culpa de él. Esto fue más cuestión de la burocracia de las escuelas en México. Pero sí, había otro catalán que yo estimaba muchísimo y que fue mi primer maestro en el Pereira, que fue el padre Querol. Hombre, pero ese es un genio. Bueno, no sé si era químico, nos daba química, el padre Querol. Alto él, fumaba su delgado. Y entraba a las clases y decía, el alcohol, ¿no te acuerdas eso? El alcohol. Como tenía la H y las dos son, el alcohol. Sí, era un extraordinario profesor, man. De lo mejor que ha pasado por mi vida en cuanto a maestro. Con él nos tomamos una vez una botella de Vega Sicilia, man, en aquellas épocas. Y el que murió hace un par de años fue el padre, el Cebollita, que nunca me aprendí su nombre, que era además párroco Ese murió hace como 2 años. Y hace poquito murió otro, que también fue de los principales, que vivía en Cuba y luego creo que se fue a España ya retirado, gallego. Había muchos sacerdotes gallegos o catalanes. Catalanes. 2 de los que más se renombraban, que aparte fueron manoseados por la sociedad poblana, era el padre Juanito, Juan y Saturnino. Ese no me tocó. Saturnino murió en la cárcel. Bueno, realmente no me tocó ninguno. Quiero decir, no estaba en actividad. No, yo no estaba tampoco ya en la escuela. Yo estaba en la escuela. Sí, pero porque ya tienes que tener mucho cuidado con esas palabras, mano. Sí. Que van ahí relación con ellas. Antes o esto, dices, oye, ¿y a ti qué padre te tocó? No, pues sí. Pero eso es más para los jesuitas, déjaselos a ellos. Híjole. Y los legionarios. A nosotros nos trataban bien todavía. Nos van a cancelar la transmisión, mano. No, hombre. En Venezuela estuve con los agustinos. Me espantan. ¿Para qué sacas remembranzas poblanas? Bueno, pues estoy sacando la sección de sociales, ¿no? Vamos a tener que tener 2 secciones. Estoy hasta la madre y socialicé poblano. Y bueno, ya que hablamos de muertos, todas estas cosas, man. También, fíjate cómo rápido, qué cosas más trágicas. Se muere Ángeles Torres. Y luego el lunes el domingo se muere Óscar Sánchez Pontón, también un personaje del medio periodístico, pues de hace muchos años, hijo de Manuel Sánchez Pontón, en los Caribes, de prensa de la Feria de Puebla con García Suárez y con Carreto durante muchísimos años. Y de todas las cámaras. Perdió la vista y creo, no sé si fue de coronavirus, pero se fue rapidísimo. A mí me lo dijeron el domingo que estaba muy grave. Y ese día murió, mano. Oscarito Sánchez Pontón. Otro de un gran amigo mío que también se fue por los Alfredo Sandoval, que murió también el lunes, mi querido Alfredo, le decía yo padrino por cariño, un empresario, pues no muy rico, un empresario con un sentido humanista, pero ese sí fue líder y hizo muchas cosas. Fue el primer poblano presidente de la Coparmex nacional. Ya atrás de él llegaron otros, pero pues nunca lo rebasaron, ya sabes cómo es eso.
uno que murió hace 15 días más o menos y que también era un gran amigo mío y murió de coronavirus fue Juan José Herrera. Juanjo era el presidente. A ver, espérame, ese me suena. Juan José Herrera Fernández era el presidente del Parque 2. Ah, claro, que estuvo muy enfermo. Sí, claro, Juan José Herrera, hermano de Manolo. Sí, hermano de Manolo. Sí, claro, por supuesto, funcionario, era de la directiva de la Bene y del Parque. Sí. La Bene, claro. Y posiblemente iba a ser el siguiente presidente de la Beneficencia, entre ellas porque es medio sobrino de Beto. Pero Juanjo era un tipo que sí valía la pena. Ellos heredaron ahí en el portal donde estaba el Vasco, esa casa era de ellos. Es de ellos. Es de ellos, sí. Sí. Ese fue uno de los que me dolió, porque Juanjo era exactamente de mi edad y era sano, no fumaba, no nada. Pero le dio, se descuidaron. A él le empezó con cuestiones. O sea que los que fuman los van a enterrar. Dicen que la nicotina es como un antibiótico para esta cosa. Bueno, tú no fumas, ¿verdad, Faust? No, de vez en cuando. De vez en cuando. Pero mundo sí. Pero de la otra sí fumas, ¿no? También. Esa me fuma. Todo el mundo desde las 8 de la mañana ya estaba con el cigarro acá, que yo decía, no, Dios mío. Bueno, pero esconde el cigarro, nada más se ve. No, de repente saca el humo igual que tú, güey. Bueno, señores, pues ya es tarde. Les quiero decir que hoy hubo un montonal de gente que nos vio. Estoy impresionado. Órale. No sé si es Miguel el que trae la audiencia, o fue Ramón, o somos todos, pero bueno. Yo creo que somos todos. Mañana trata de personas, entre otros temas, porque con Catalina Pérez Osorio se puede hablar de muchísimos asuntos. Una mujer muy justa, muy preparada. Mañana con ella. Y la había invitado para estar miércoles, pero no podía, y entonces, pero bueno, estuvo bien hoy, ¿no? El tema de la comunicación política, y mañana Cata, y espero que se conecte a Ida, Víctor Gómez, y mañana Víctor Absalón López con su sección El Rincón del Vino. Y mañana no me acuerdo de qué habla, pero había anotado para tenerlo pendiente. Lo tenía anotado, pero pues sepa Dios dónde quedó. Bueno, acá están. Es que tengo muchos papelitos por aquí. Mañana el tema es ¿qué país produce más vino? La clasificación de los países según su producción de vino. Y es asombroso, es ridículo. Estados Unidos, ¿no? Mañana ve el programa. Es ridículo lo que México produce. Ridículo. Ese será el tema de mañana. Y el Rincón de Salacaín tendrá mañana, no sé, creo que mañana es su última colaboración porque se va de vacaciones. O por lo menos es lo que me mandó decir, que ya se quiere ir de vacaciones, que ya estaba hasta la madre. Está escribiendo estos temas. Ya descansado unos días. Habla del kéfir. ¿Saben ustedes qué es el kéfir? No sé si sea el gorrito que utilizan los judíos o sea un plato. Ah, mira, fíjate, es un sinónimo. Yo creo que todos lo hemos tomado alguna vez en nuestra casa, alguna vez nos dieron leche búlgara. Sí. Se llama kéfir. Y tú sabes que es una de las recetas más buenas y eficaces para la cruda. Eso no lo sabía, porque como nunca me emborracho, no tengo esos problemas. Pero creo que el origen No, es que para emborracharte a ti hay que meterte en una cuba de vino, man, porque no tienes llenadera, man. Pero creo que el origen era unas vasijas de estas de piel de... Odres. Ajá. Odres. Y te dejaron leche, fermentó. Es un alimento del Cáucaso. Así es. Era de los... Era la barriga de los chivos, creo. Ahí guardaban la leche. Ahí guardaban la leche de las cabras. De los cabros no, solamente de las cabras. Por cierto, ya me avisaron que va a haber caderas y espinazos a partir del ¿qué me dijeron? 18. Del 14.
Ay, me mandaron el dato, espérame, ahorita te digo, porque de una vez para que se sepa. Aquí dice que a partir del 14 de octubre ya podemos pasar por ellos. Así es que el 15 ya los tendré en carta. El 15 ya tendré, primero Dios, mole de caderas, el guasmole, las caderas a los espinazos al mojo de ajo, mostaza de Dijon, que es nuestra especialidad. Las tendremos a partir del día 15 de octubre. Por suerte, los precios están igual. No es por suerte, es por pandemia, cabrón. Por suerte. Pandemia. Bueno, nos vamos. Órale. Don Faustino, muchas gracias. Nos vemos. Dios, Miguel. Hasta luego. Nos vemos, Miguel. Nos vemos. Al rato nos vemos. Sí. Sí. Gracias, Nat.